Supercrack Estrella presenta. Terremoto de más de 8 en Fiji. Ayer otro en Costa Rica. Siguiente ¿dónde? Hace unas horas, en la zona del archipiélago de Fiji, más precisamente, las islas Walvis y Futuna en el Pacífico Sur, a unos 2/3 del camino entre Hawái y Nueva Zelanda, se produjeron una serie de terremotos de hasta 8,2 puntos, el epicentro de los eventos sísmicos estaba a una profundidad de más de 550 kilómetros. La estructura del territorio de Walvis y Futuna tiene 25 islas con una población total de 12.000 personas, por lo que en el momento estas personas están amenazadas por los tsunamis, que irían más allá de Australia. Sin embargo, a pesar de la naturaleza dramática de la situación emergente, esto no es lo más importante. Además, ya se descartó la amenaza de tsunami. Ayer, literalmente al mismo tiempo, hubo un terremoto en Costa Rica, cuya magnitud fue de 6,2 puntos. El terremoto fue en el área de una pequeña placa litosférica de Coco, sobre la base de lo cual concluimos que un terremoto es inminente tanto en esta área como en California. Y los eventos sísmicos no tardaron. El 18 de agosto hubo un terremoto en California, en el lago Big Bear de 3,2 de magnitud, y otro de 5,6 de magnitud en Columbia. Además, una serie de terremotos de 4 a 5 grados de magnitud se produjeron al mismo tiempo en México y en Panamá. Sin embargo, al conocer la topografía y las dimensiones de la litosfera de la placa de Coco no era muy complicado predecir todo esto. Mucho más complicado fue la cuestión de la causa del terremoto en Costa Rica. La explicación más probable fue suponer que el terremoto se asoció con el movimiento natural de la losa de Cocos en el noreste, donde es empujada por la placa litosférica de Nazca ubicada en el otro lado. Al mismo tiempo, un terremoto en Costa Rica también pudo ser causado por un movimiento brusco y espontáneo de la placa del Pacífico. Sin embargo ahora, después del terremoto de 8,2 en la zona de Walvis y Futuna, se hace evidente que la razón estaba en la placa del Pacífico, que estaba en movimiento. Sobre esta base se puede suponer que va a haber inminente gran terremoto en la costa oeste de los Estados Unidos, que es casi inevitable. Sin embargo, esto no es lo más importante. Llama la atención la enorme profundidad del epicentro del evento sísmico. El epicentro yace a una profundidad de más de 500 kilómetros. Es decir, no es la litosfera, cuyo grosor es de hasta 80 kilómetros bajo los continentes y solo de 5 a 10 kilómetros bajo los océanos. 500 kilómetros ya es casi el límite inferior del manto superior, que a veces está aislado en el llamado manto medio. Por lo tanto, a una profundidad de 500 o más kilómetros, no hay placas litosféricas, por así decirlo. Entonces, ¿qué se ha sacudido? De acuerdo con las teorías geológicas generalmente aceptadas, es en el manto medio donde pasa la convección térmica principal, es decir, las corrientes verticales de materia caliente se elevan a la astenosfera, se extienden allí y, al enfriarse, descienden. A esta o un poco más de profundidad, nacen corrientes de convección más potentes, las llamadas plumas del manto. Por lo tanto, el terremoto en las islas Walvis y Futuna refleja un proceso colosal en la base de la pluma del manto bajo este punto caliente, y dado que la pluma es calentada por algunos procesos térmicos, quizás incluso termonucleares, en el núcleo de la Tierra, el terremoto en las islas Walvis y Futuna reflejan algún cambio brusco en el núcleo planetario. Y si esto es cierto, entonces el terremoto de 8,2 de magnitud en algún lugar de las islas en el Océano Pacífico es solo el comienzo de eventos mucho más serios y terribles, contra los cuales incluso magnitud 9 parecerá una actuación infantil de la mañana. Un breve resumen del terremoto de ayer en Costa Rica. Un terremoto de magnitud 6 para los estándares actuales no puede llamarse algo fuera de lo común, especialmente en esta región, donde los choques sísmicos ocurren regularmente. Sin embargo, los siguientes hechos llaman la atención. El terremoto ocurrió en el área de la placa litosférica de Cocos, cuyo borde noroccidental casi choca contra la península de California. El devastador terremoto en la Ciudad de México en 1985, el terremoto en 2001 en El Salvador y el terremoto en Zapopan en 2017 eran resultado de la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa litosférica norteamericana, por lo que en las próximas semanas deberíamos esperar un evento sísmico mayor en la zona. El 15 de agosto de 2018 se produjo un terremoto de magnitud 6,6 en Alaska, y este no fue el primer terremoto significativo en este lugar en los últimos días.
Dado que ambos epicentros están conectados por una sola falla litosférica, ahora se debe esperar un alivio de tensión en la unión de las placas del Pacífico y América del Norte, aproximadamente en la región de California. Geológicamente la placa de Cocos, igual que la placa de Juan de Fuca, son residuos de la enorme y antigua placa Farallón que está hundida en las capas del manto superior bajo América del Norte, y de acuerdo con una de las teorías geológicas, fue la consecuencia de su inundación la aparición del supervolcán de Yellowstone. Se supone que la placa litosférica Farallón se hundió desplazando a la superficie un gran volumen del manto, que se rompió a través de la litosfera y formó Yellowstone. Si esta teoría es correcta, entonces en un futuro próximo, al menos ecos de eventos sísmicos en el área de las placas de Cocos que hemos visto ahora se verán reflejados en los sensores sísmicos de Yellowstone. Seguimos la información. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.